Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado, el licenciado Juan Carlos López Peña, quien nos compartirá sus experiencias y recuerdos de vida. El licenciado López es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, trayectoria en el ámbito académico y profesional. Cuenta con estudios de maestría en Administración, área de planeación estratégica por el Colegio de Posgrados del Estado de México, así como diversos diplomados, entre ellos en Planeación Estratégica por la Universidad de Anáhuac y en Administración y Derecho Hospitalario por el CIES. Además, está certificado en el Estándar de Control Interno por el CONOCER y el Tecnológico de Monterrey, entre otros destacados. Gracias por acompañarnos, abuelito. Vamos a comenzar con la entrevista. ¿En qué década o siglo o del siglo XX viviste tu infancia y juventud de las que hoy nos vas a contar? Mi infancia la viví prácticamente en los 60, mi juventud en los 70 y hasta los 80, ¿no? ¿Recuerdas cómo era la economía en aquella época y la política también? El que yo viví, digamos, en mi infancia y gran parte de mi juventud se le denominó desarrollo estabilizador, dura hasta finales de los 60. Una de las principales características, ¿sí?, desde que hubo un crecimiento económico muy, muy importante. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿sí?, promedio anual fue aproximadamente del 6.8%. Hubo una estabilidad y muy importante de precios, ¿sí? Casi no había inflación. El nivel inflacionario fue de aproximadamente 2.5% anual, ¿sí? Pues casi nada, porque hubo una importante estabilidad cambiaria. El tipo de cambio del peso frente al dólar, ¿sí?, desde 1954 hasta 1976, el tipo de cambio fue de 12.50, ¿sí?, pesos por dólar, fin de su deflación controlada. Con eso, el peso se va hasta 19.80, ¿sí?, en diciembre de 1976, ¿sí? Y de ahí inicia un proceso inflacionario muy importante que abarca todos los 80s, ¿sí?, y gran parte de los 90. Lo más duro, ¿sí?, que ha habido de procesos inflacionarios en México, ¿sí?, ha sido en los 80. En los 80 hubo varios periodos que fueron de aproximadamente 100%, digamos, en cada año. Incluso actualmente manejamos más o menos un promedio de 3.4, 3.5% de inflación en promedio al año. Antes del desarrollo estabilizador, las actividades que dominaban, ¿sí?, el foco económico del país, ¿sí?, se centraba en los productos agropecuarios, en el campo. Con el desarrollo estabilizador, ¿sí?, se le da énfasis a la producción industrial, ¿sí? La producción industrial crece aproximadamente 8% en promedio anual durante este periodo denominado desarrollo estabilizador. Y una de las características muy importantes de este modelo se conoció como sustitución de importaciones, ¿sí?, en que se produce de manera interna, ¿sí?, lo que antes se compraba en el exterior, ¿sí?, lo que se importaba del exterior, ¿sí? Con la sustitución de importaciones, con políticas proteccionistas y aranceles a productos del exterior, favorecieron la producción interna, ¿sí?, y el desarrollo nacional, especialmente en bienes manufacturados y de consumo. Y también incentivaron la capacidad exportadora de bienes. Y muy importante también fueron las inversiones públicas en infraestructura de comunicaciones y transporte, educación y salud. Control sobre el sistema bancario y fomento del sistema bancario y de la banca de fomento para el desarrollo que sirvió para financiar el crecimiento. La función de la economía mixta. Sé que hay varios modelos de propiedad. Es muy importante en la creación o en la configuración como un estado benefactor o estado de bienestar fue el impulso de instituciones que apoyaron, digamos, como que a la mayor parte de la población, como cuáles: la CONASUPO, el IMSS, el ISSSTE, el Infonavit, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, entre otros, ¿sí? Digamos, ha sido el periodo donde además ha crecido la economía como puntos porcentuales del PIB, ¿sí? Sin embargo, esta también tuvo sus deficiencias y contradicciones, que dependíamos mucho de la tecnología, de los bienes de capital y de los bienes intermedios que comprábamos en el exterior, ¿sí? Además, también es algo muy importante que hay que destacar, ¿sí?, que se basó también en política salarial muy restrictiva. Los salarios eran muy bajos y las ganancias empresariales eran muy altas, ¿sí?, generándose condiciones de muchísima desigualdad, de pobreza y además de un mercado interno muy reducido. Vigente un sistema político muy autoritario y represivo, es la verdad. Que si llegara a ser una dictadura, se caracterizó por la ausencia de democracia, en casi todos los sentidos. Falta de libertad de expresión, carencia de libertad de asociación, o sea, ausencia de libertad de manifestación. No había libertad de prensa y una política de represión, ¿sí?, a los sectores y movimientos que discrepaban del gobierno. Hubo muchas desapariciones, asesinatos de opositores políticos, entre otras características. ¿Y quién era el presidente en ese momento?
Pablo Gustavo Díaz Ordaz, que fue del 64 al 70, Luis Echeverría del 70 al 76, López Portillo del 76 al 82 y Miguel de la Madrid del 82 al 88. ¿A qué se dedicaba su familia para salir adelante? Mira, mi papá era operador de autobús, mi mamá le ayudaba y vendiendo cosas con los vecinos y mis hermanos mayores comenzaron a trabajar desde muy jóvenes. ¿Dónde se compraban las cosas que se necesitaban, así como el mandado, la ropa, muebles, películas? Pues mira, era un pueblito, sí, ahí se compraba el mandado, ¿sí? La fruta, la verdura, etcétera, ¿no? Los muebles los comprábamos en la única mueblería que había en el pueblo, ¿sí? Pues no había mucho a dónde ir a comprar, ¿sí? Discos, comprábamos pues cuando íbamos a México, eventualmente íbamos a la Ciudad de México y los comprábamos, ¿sí? Y las películas, pues no comprábamos películas, todavía no se vendían las películas, ¿no? Películas como hoy. ¿Cuáles son tus recuerdos sobre la escuela y sus estudios cuando eras usted joven? Yo me acuerdo mucho de mis maestros, de mis amigos, y también me acuerdo de mis primeras peleas, ¿no? En la primaria. La facultad, pues sí, la estudié en la Facultad de Economía del UNAM. Iban compañeros y maestros de los países del Cono Sur, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Colombia, de Uruguay, de Cuba, uno que otro español. Entonces fue padrísimo porque pues conocimos otras culturas, otras personas, de otros países, todo padrísimo. Me gustó mucho mi época de estudiantes. Pues ¿a quién le gustaba jugar o cómo eran los juguetes de antes? Los carritos, el trompo, el valero, yo, y otros, ¿no? ¿Qué música te gustaba escuchar y cómo la reproducía? En Manquillo me gustaba mucho la música ranchera, la mexicana, ¿no? Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, José Alfredo Jiménez. Ya me gustaba y me gusta mucho José José. Los extranjeros, me gustan mucho los Beatles, John Lennon, los Doors, los Rolling Stones, Janis Joplin. También me gustó la música clásica. ¿Qué se veía en la tele y qué escuchaba en la radio? En la tele, pues se veían las telenovelas. No era yo muy aficionado, pero sí yo veía que a mis hermanos les gustaba mucho ver las telenovelas, que pasaban los amigos que se llamaba Cachirulo. Entonces era lo que veíamos y en la radio, pues más o menos lo mismo, las canciones rancheras, las canciones digamos, de rock mexicano, Enrique Guzmán, César Cota, Alberto Vázquez, ya no mexicana, pero española, Rocío Dúrcal, y así cosas así. ¿Marcas de productos recuerda de esa época? Me acuerdo que había un shampoo Banat en sobrecitos, los Jumex, los del Valle, las galletas Marías, las saladitas, las cervezas Corona, las de Historia. A mí no me gustaban. ¿Ustedes consumían de qué productos importados, o sea, directamente o no? Iba a Laredo, Tamaulipas. Como ustedes saben, Laredo, Tamaulipas hace frontera con Laredo, Texas. Entonces era una práctica muy común y pasaban al otro lado y compraban pantalones, compraban dulces, compraban chocolates, compraban algunos electrodomésticos, ¿sí? Y otras cosas, ¿no? Muchas gracias, Abu. Gracias. Espero que les haya sido de utilidad la plática. Sí, a Vanessa les mando un saludo, no la tengo gusto de conocerla, pero le mando un saludo.